acá. Primeramente saludar entonces a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, lo que les dije fue, vamos a continuar un poco viendo esto que es principalmente teórico, ¿verdad? Y vamos a desarrollar algunos ejercicios y algunas cosas. Y si nos da tiempo, vamos a empezar con lo que corresponde a esta semana, que es la parte de resistores en serie, resistores en paralelo y leyes de Kirchhoff. Entonces, ir viendo un poco esa parte de ahí. Entonces, vamos a ver una cosa. Un estudiante que me estaba. Entonces, vamos a pantalla. Ok, participantes y chat. A quitar el video para no meter mucho muchos datos en la parte de internet. Ok, entonces la clase anterior básicamente habíamos llegado a la parte de resistencias. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre la resistencia de un material y ¿cómo es que se llama? Y la resistividad. ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos? Compañeros, compañeras, por ver si lo entendieron bien. Creo que la resistividad es propio del material, es decir, que si es buen conductor o no es buen conductor, y la resistencia más bien es como si, como el cuerpo o como el material se opone a que pase corriente. Entonces creo que pruebas, no sé, una tiene que ver más como con la característica del material y la otra tiene que ver o sea, una tiene que ver con las características de forma del Ajá. material y la otra creo que no. La otra es más que todo con conductividad, creo. Bueno, conductividad y resistividad. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Que la conductividad o la resistividad es el inverso de la conductividad, ¿verdad? Entonces, esas dos propiedades están íntimamente relacionadas. Entre más conductor sea algo, menos menor resistividad va a tener. La resistencia, por su parte, como dice el compañero, depende no solo del tipo de material, sino de las dimensiones que éste tenga. ¿Okay? La resistencia de un material va a depender también de las dimensiones y entonces, por lo tanto, va a decirme qué tanto evita que haya paso de corriente eléctrica a través de sí. ¿Ok? Entonces, eso de qué tanto evita, eso, ¿cómo es que se llama? Eso es algo que comparten la resistencia y la resistividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Acá entonces habíamos dicho que para poder observar si algo sigue o no la ley de Ohm, ¿verdad? Bueno, la ley de Ohm no, sino si algo es un material óhmico o no óhmico, ¿ok? Nosotros lo más sencillo es observarlo a partir de una, de una gráfica, ¿ok? A partir de la gráfica, entonces, si la gráfica es lineal, lo podemos considerar como material óhmico. Mientras que si no es lineal, ¿verdad? Si es curvo, podríamos decir que no es óhmico. En el caso, digamos, de un bombillo, cuando uno hace la gráfica de voltaje como función de la corriente, ojo acá, que estoy haciendo la gráfica inversa, ¿verdad? Corriente como función del voltaje. Entonces, para voltaje cero, tengo una corriente cero. Y estos dos van a empezar a moverse de forma lineal. Pero conforme van subiendo, esa línea empieza a, ¿cómo es que se llama? Esa línea recta se empieza a diferenciar de lo que sería el material óhmico. Entonces acá, por ejemplo, esa es una práctica que ustedes hacen. Acá, toda esta pérdida de energía, acuérdense en que el voltaje o que el potencial está relacionado con la energía, ¿verdad? Entonces, esta cantidad de energía que se está perdiendo acá se debería principalmente a esa energía en forma de luz y calor que emite un bombillo cuando se está moviendo. Por eso el bombillo como tal sería un material óhmico o no óhmico. Compañeros, compañeras. Bueno, el bombillo no, sino el filamento del bombillo. Sí, sería ómico. Sí sería óhmico. Cuando se grafica la corriente al voltaje. Son lineales. Profe, ¿por qué cambió los ejes? Eso es más que todo como para verlo. Para poder explicarles un poco esa parte de la pérdida. Pero sí en términos generales, digamos, más que todo es para poder observar bien, digamos, la corriente y el voltaje. Ese es, digamos, el gráfico, tal y como me acuerdo que quedaba un poco en ese sentido cuando uno lo trabaja así. Pero igual, si nosotros cambiamos el de corriente y voltaje, vean que si yo hago la gráfica de corriente de voltaje como función de la corriente, igualmente me va a quedar una línea recta. Nada más que ahora la pendiente va a ser la resistencia
y no el inverso de la resistencia. ¿Lo ven? Para un material ómico. Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok. Aquí acuérdense un poco de la matemática. Tenemos que Y es igual a mx más b. Entonces, si yo quiero encontrar la función inversa, nos queda que x es igual a y entre m menos b entre m. Por lo tanto, vean que esta sigue siendo una ecuación lineal. Si uno grafica y como función de x. Entonces, por eso es por lo que al hacer el cambio no le veo así tanta complejidad al respecto. Entonces, en este caso, vean ustedes que la gráfica no es una línea recta. Acá yo estoy perdiendo energía, ¿verdad? De esa corriente que le estoy suministrando al bombillo. No está, digamos, relacionada completamente con el voltaje que pasa por el filamento. Si no, hay una pérdida, que esa pérdida, como les dije, se da en cuestiones de luz y calor en el filamento de un bombillo. Entonces, por eso no se considera un material óptico. ¿Me siguen? Profe, y además el comportamiento en la función se ve, que es una curva. Ajá, correcto. Entonces, de ahí es que definitivamente no sería óptico. Veamos acá. Con respecto al ejemplo que habíamos hecho la vez anterior, nos dice lo siguiente. Ese alambre, ¿verdad? Tiene un diámetro de 1,02 milímetros. Y la sección transversal, o sea, si nosotros agarramos este diámetro, ¿cuál sería el área de ese alambre? Si agarran ese diámetro, ¿cuál sería el área del alambre? Sería pi por 0.51 al cuadrado. Vean que me estaría dando 8,2 por 10 a la menos 7. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces nos dicen que ese es el área de la sección transversal. Nos hablaban que la corriente era de 1,67. Entonces, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico del alambre? ¿Cuál es la diferencia de potencial?
entre dos puntos separados por una distancia de 50 metros y la resistencia de ese trozo de 50 metros de alambre. Entonces, ¿tienen por ahí apuntado el ejercicio que habíamos hecho en la clase pasada? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Los oigo demasiado callados. ¿Está oyendo? Ok. Entonces, de lo que vimos acá, con respecto a la ley de Ohm, recordemos que el campo eléctrico es igual a la resistividad por la densidad de corriente. Y en este caso, estamos hablando de cobre. Entonces, ¿cuál es la resistividad del cobre? 1,72 por 10 a la menos 8. ¿Siguen? Ok. ¿Y cuál era la densidad de corriente que habíamos calculado anteriormente? En el ejercicio anterior. ¿Alguien lo tiene por ahí apuntado? Vale. Sí. Profe, Ajá. Enrique. que no, que yo iba a preguntar que si el ejercicio era el que relacionaba la conductividad con la temperatura. ¿O no? No, porque vea, aquí no nos están dando temperaturas diferentes. Eso lo vamos a sacar en la parte B. En la parte D del ejercicio. Sí. Sí, Entonces, ¿cómo calculamos esa densidad de corriente? Así rápidamente. Reina. Sería la intensidad, el J, ¿está diciendo usted, profe? Sí. Sería la intensidad corriente dividida entre el área del alambre. Entonces sería por 1,67 entre el área del alambre, que nos dicen que es 8,2 por 10 a la menos 7. ¿Y eso me da cuánto? Profe, 0,035. ¿Perdón? 0,035. 0,035. Ay, ¿qué unidades?
Newton sobre Coulomb, profe. Newton sobre Coulomb. Correcto. Pero vean que como aquí estamos hablando de corrientes y de voltajes y cosas por el estilo, aquí me sirve más que lo hagamos como volt por metro. Estas unidades son un poco más, digamos, serían más ajustables a lo que estaríamos trabajando aquí. ¿Suena? Ahora, ¿cuál sería la resistencia del material? Resistencia es resistividad por longitud entre, no, para ver, resistencia resistividad por longitud entre el área. Correcto. Ujú. ¿Y cuánto les da eso de la resistividad por la longitud entre el área? ¿Cuánto les da esa resistencia? Compañeros, compañeras. Profe, la longitud sería como 50 milímetros, perdón, 50 metros. 50 metros, correcto. Aproximadamente 1,05 ohms. Esa es la resistencia. Entonces, si nos piden la diferencia de potencial, V es igual a I por R. O visto de otra manera, V es igual al campo eléctrico por la longitud. Sería 0,035 por 50. Y eso da fíjense a ver si mis cálculos mentales no me jugaron una mala pasada. Sí, profe, sí, eso. Ah, profe, No, da 1,75. sí. Eso es lo que quería decir. Se me olvidó ponerle el 0 al 50 que había multiplicado. Entonces da 1,75 voltios, ya sea que lo hagamos por este lado o que multipliquemos 1,67 por 1,05. En ambas formas va a dar 1,75 voltios aproximadamente. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Entonces la resistencia ya la calculamos. Y ahora lo que nos piden es, bueno, ya calcularon todas las cosas. Entonces, vamos a suponer que la resistencia del alambre es de 1,005 ohmios a 20 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la resistencia a 0 y a 100 grados Celsius? Ojo acá. Nosotros tenemos la fórmula para la resistividad a esas temperaturas. Pero ¿cómo podríamos calcular la resistencia a esas otras temperaturas? ¿Alguno de Sí, ustedes ya profe, despeja resistividad en términos de resistencia área y longitud. Ok. Pero pregunta, ¿alguno de ustedes ya llevó física 3? Yo, profe, ¿Usted? Bueno, sí. porque usted es el único que me va a asesinar por lo que voy a hacer. ¿Qué tal si yo multiplico por la longitud al lado derecho y multiplico por la longitud al lado derecho? Divido entre el área y divido entre el área. ¿Qué va a pasar ahí? Tiene la misma relación, solo que ahora relacionando la resistencia nueva con la resistencia inicial. Es bueno, eso es lo Ok, que dice el libro. ok, pero, ojo. Aquí no estamos usando lo que se ve en física 3. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa si cambio de temperatura con Básicamente algo la muy longitud del grande? material cambia, pero eso lo sé por meramente teórico, no, ya no he llevado física 3 por aquello. Ok, perfecto. No, ¿quién fue el que sí me había dicho que había llevado? De ahí, Es profe, yo Carlos. digo que se deforma. No es que se deforma, lo que va a pasar básicamente es que la longitud y el área cambian a diferentes temperaturas, ¿verdad? Eso en caso de que ustedes necesiten afinar muy bien esos valores y necesiten valores muy exactos. Sí, digamos, es que en teoría cuando se calienta un cuerpo, los objetos dentro, de las partículas como que empiezan a querer agarrar más espacio, entonces, Ajá, aunque sea un objeto rígido, va a aumentar la longitud, digamos. Entonces la longitud correcto. de L, digamos, para la barra fría, bueno, la barra, por ejemplo, a 20 grados no es la misma longitud que para la barra a 100 grados, por ejemplo. Entonces eso teóricamente no se puede hacer, pero no importa, pues no sabemos eso. Ok. No, pero digamos, es una buena aproximación la que vamos a hacer, porque existe la expansión térmica. Y la expansión térmica, entonces va a ser que tanto mi área aumente como la longitud que va a aumentar. No aumentan en la misma proporción, pero esta sería una aproximación, ¿verdad? Sin tomar en cuenta eso. Entonces podríamos decir que aproximadamente la resistencia a los 0 grados va a ser igual al 1,05 multiplicado por 1 más el coeficiente térmico o coeficiente de temperatura de la resistividad del cobre, sería 0,00393 multiplicado por el cambio de temperatura. Estamos hablando que es la temperatura a la que yo lo quiero, o sea, 0 grados,
menos la temperatura en la que está. 20 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto anota eso? A los 0 grados. Profe, a mí me dio 0,97. A mí también. Ok, 0,97. ¿Y qué pasa a los 100 grados? ¿1.38, profe? 1.38. Correcto. Entonces, en términos generales, digamos, no es mucho lo que está cambiando de 0 a 100 grados. ¿Ok? Profe, entonces una pregunta, ¿se cumple que para mayor temperatura, mayor resistencia o solo este caso? Hay coeficientes de temperatura que son negativos. Ujú, va a ser opuesto en esos casos. Correcto. Entonces no puede ser una regla general. Podemos decir eso. Hay materiales donde eso no se cumple. ¿Quedó claro entonces? Compañeros, compañeras. Profe, yo lo que aún no sé qué pasó fue con lo del el supuesto intento de multiplicarlo por la longitud entre el área. Que yo pensé que lo íbamos a usar y al final no. Como el intento de multiplicarlo por la longitud entre el área. ¿Sí? Así, ¿qué es la resistividad multiplicado por la longitud dividido entre el área? La resistencia. Sí, ya retiro mis palabras. Eso es resistencia. Por eso estamos usando que la resistencia a una cierta temperatura es igual a la resistencia en una temperatura conocida por por el resto de eso. ¿Ok? Entonces, realmente no va a ser mucho lo que nosotros vamos a tener ahí. Vamos con este otro ejercicio, que este ejercicio, bueno, se las trae. Si quieren voy a ponerlos aquí en este otro documento. Porque aquí voy a tener más chance, digamos, de escribir cosas. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es encontrar cuál es la resistencia para un flujo radial de corriente. Pero voy a trabajar nada más con este cilindrito. Y vamos, así como para entender mejor el problema como tal, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que la resistencia es igual a la resistividad
por la longitud dividido entre el área. Sí. Que es la fórmula que hemos estado utilizando. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok. Entonces, supongamos que yo tengo conectado este pedacito de resistencia, lo tengo conectado con un cable desde esta cara hasta esta otra cara. ¿Ok? Conecto un cable en una parte de esta cara y conecto otro cable en otra parte de esa cara. Entonces, ¿cuál es la resistencia que voy a tener? Si lo tengo conectado así, entonces la resistencia va a ser igual a la resistividad, ¿verdad? Multiplicado por L dividido entre el área. ¿Y cuál es el área de esto? Sería pi por b al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. No, profe, la verdad no. ¿Cómo no? Vean que este es ¿Por un qué? cilindro hueco. Ah, ok, ya le encontré lógica, le estoy restando la parte A. Sí, este es un cilindro hueco. Aquí esto tiene este hueco. ¿Ok? Entonces, lo único donde tengo material es en esta parte de acá. En todo esto tengo material y hacia allá también en todo eso tengo material. ¿Ok? Ahora sí. Sí, profe. Sí. Ok. Lo que nos preguntan en este ejercicio no es eso, sino lo que nos dicen es, bueno, ¿qué pasa si yo ahora agarro y le conecto un cablecito en la parte interna y le conecto otro cable en la parte externa? ¿Cuál es la resistencia que tiene ese material? ¿Cómo puedo calcular esa resistencia? Jonathan. Ajá. Pues usted lo está conectando a dos cables, los cuales tienen una diferencia potencial y a su vez generan una corriente. Entonces, si se tienen esos datos, se podría calcular así. Sí, pero lo que tenemos es resistividad y las dimensiones de esto. O sea, no nos están dando corriente eh, ni diferencia de potencial. Nos están dando resistividad y dimensiones. Entonces, en este caso, el área, en lugar de ser el área transversal, digamos, circular del cilindro, sería ¿Mm? el área más bien como de las paredes del cilindro hacia adentro. Entonces, sería la Correcto. circunferencia menor. Sí, sería la circunferencia menor, o sea, la circunferencia generada multiplicada por la longitud de... Más o menos.
Vean, hagámosle un corte a esto aquí. Y lo abrimos. Sí. Entonces, como la parte interna es más pequeño, esto nos va a quedar algo así. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Lo ven el material ahí? Por lo tanto, se conecta el cable aquí y se conecta el cable por debajo. Entonces, esta sería mi longitud. Pero el área transversal, ¿verdad? El área que tengo acá va a depender en cuál capa me ubique, porque el área es diferente en la parte de arriba que en la parte de abajo. ¿Lo ven? Sí, tiene que integrar, profe, ahí. No hay otra forma, correcto. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, bueno, la longitud que vamos a tener acá, esta longitud, vamos a agarrar una muy pequeñita, que sería más o menos como este cilindro morado que aparece ahí. Entonces vamos a decir, bueno, la longitud va a corresponder a un diferencial de radio. ¿Ok? Y el área para cualquier punto de estos sería el área del alrededor de ese cilindro, que sería lo que mide la circunferencia multiplicado por L. O sea, sería 2pi por R por L. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Qué dicen ahí? Entonces la resistencia total sería la integral. Lo que estoy modificando son los radios. Entonces los radios irían desde A hasta B. De la resistividad multiplicado por el DDR dividido entre 2pi por R por L. Que al integrar esto, ρ entre 2pi L salen de la integral. Y como me queda un DDR entre R, la integral de eso es logaritmo natural de R. Y si lo evalúo de A a B, sería logaritmo natural de B entre A.
¿Qué les pareció este ejercicio? Compañeros, compañeras. Profe, realmente digamos, es que me quedé perdido porque, digamos, como en sí, digamos, lo que usted, digamos, porque se hace con, digamos, porque se hace con integral, porque, digamos, ahí lo que no entiendo es que usted dijo que se me metió un cable o algo así, desde ahí en ese momento que como perdido, o sea, que cable, digamos, ¿por qué se hace así, digamos? Se dice que le metió un cable o algo así, ahí Es fue donde que me quedé perdido. lo estoy, vean así. Yo la corriente no la estoy llevando de este lado hacia este. ¿Ok? No va de un lado del cilindro al otro lado, sino que la corriente va a ir de la parte interna a la parte externa del cilindro. Sigue, ¿ok? Ok, pero digamos, entonces, el, el, la corriente iría del cilindro morado, ¿se podría decir así? No, del ¿O no? centro, del centro del cilindro, Ajá, desde el radio, ¿verdad? Desde que el cilindro tiene radio A ajá. hasta que el cilindro tenga radio B. O sea, la corriente fluye radialmente, se podría decir así. Exacto. Ok, pero digamos, en ese caso, usted está integrando porque no se puede, digamos, porque las corrientes diferentes en cada pedacito. No, porque el área es diferente en cada pedacito. Ah, ok, ok. Vea que el área, vea que el área, digamos, en la parte de adentro sería como esta parte de acá. Este es el área transversal. ¿La ven? ¿Kevin? ¿Sí o Y por no? sí, ahí sí, sí, pero digamos, lo que no me queda claro es porque el largo de, digamos, el área de abajo, que es área 2pi RL. Ajá. Ajá, porque dice, pero él está fluyendo Sí. radial. Cuál es el área de este pedacito de acá? De eso morado, ¿qué área tiene? ¿Kevin? El, Lo que está pero eso sombreado no sería, morado. Eso sería un diferencial de radio. Entonces, esa parte morada, ¿qué área tiene? pero está hacia lo largo, digamos. Sí, porque es un cilindro de longitud L. Ah, pero es que lo que no me queda, pero no es que ahí la corriente está fluyendo radialmente. O sea, si usted lo hace, si está haciendo, está diciendo que también está fluyendo por el L, eso es lo que no me queda claro, digamos, por el largo. No sé si me explico. No, vean, por eso hice este otro dibujo, Kevin. Este de acá. Logra ver cómo se relaciona esto con este dibujo. Kevin. Ok, sí, eso es como que lo abre. Se podría decir. Exacto, estoy agarrando el cilindro y lo estoy abriendo. Entonces esto tiene una longitud L. O sea, esta parte de acá es esto. Ah, ok, ok, ya. ¿Lo ve? Sí, lo que digamos, sí, es que tal vez lo que no me queda claro es como la pregunta en sí, porque digamos, ahí lo que están diciendo es que calcule la resistencia para un flujo de corriente radial. Ajá. Veamos la pregunta.
El cilindro hueco que se ilustra en la figura 2511 tiene una longitud L y radios interior y exterior A y B. Está hecho de un material cuya resistividad es Rho. Ahora, se establece una diferencia de potencial entre la superficie interior y exterior del cilindro. ¿Ya? Ah, ok, ya ahora sí. Sí. Sí, ahora sí, es que el doctor por la universidad como solo estaba ahí, entonces sí, ya vi qué es el asunto. Ok, entonces, significa que nosotros ponemos aquí un potencial y aquí un potencial V. Entonces tengo una diferencia de potencial entre los dos. Entre este punto y el punto de abajo. Sí. Sí, profe, ahora sí. Ok. Entonces, vea usted que el área aquí, digamos, este pedacito de aquí a aquí, este mide 2pi por L por B. Sí, porque esto tiene un radio B. Y esta parte de aquí mide 2pi por L por A. ¿Kevin? Sí, profe. Y ahora sí. Sí, ahora sí, es que era como hoy solo estaba viendo esa parte que calculó resistencia por un flujo total, entonces está como perdido por eso. Ya. Ok. Sí, entonces, yo por eso, digamos, el ejercicio como tal casi siempre es un poco complejo de ver qué es lo que se está haciendo. Entonces, por eso es por lo que ahí se los dejo. Vamos a ver, bueno, por acá yo les había puesto algunos. Ujú. Vamos a ver si lo están entendiendo. ¿Qué pasa si yo conecto un cable de aquí y de aquí? ¿Cuál sería la resistencia? Nada más dejamos la fórmula, ¿no? La fórmula con los numeritos. Ya no. Voy a dejarlo en términos de Rho. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la resistencia si conecto un cable de aquí, de este punto a este punto? Rho por 4 centímetros entre 2 centímetros cuadrados. Aquí. ¿Ok? ¿Los quedó claro a todos? Vean que el área transversal sería esta área de aquí. ¿Ok? La longitud sería esta distancia de aquí a aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo conecto un cable de arriba hacia abajo? Por 2 y ahora entre 4 más bien. ¿Los quedó claro? Sí. ¿Y qué pasa si yo lo conecto aquí? Los cables.
por 1 entre 8. Por 1 entre 8. Sí. Kevin, ¿y ahora sí le quedó claro el anterior con esto? Pero ahí no hubo necesidad de integrar, profe, eso es lo que no. Ah, es que el área, vea que el área es constante. Al ser esto un, ¿cómo es que se llama? Al ser un prisma rectangular, entonces el área permanece constante. Ah, ok, ya ahora sí. Y ahora sí, es muy diferente si yo se los pongo así. Entonces, sería este pedacito de aquí. Y aquí va disminuyendo con la longitud. ¿Ya? Entonces, en esos casos, voy a tener que integrar siempre. Estaba viendo a ver si no les había puesto el punto. No. Ujú. Igual, digamos, yo les puedo decir, ok, la densidad es una función de X igual a rho sub 0 por X entre A. O por X a la 3 entre A a la 3. Para ponerles un ejemplo. Entonces, si mi densidad es variable, tenemos que la resistencia va a ser igual a la integral de esa resistividad por un d de L entre el área transversal. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. ¿Ok? Bueno. ¿Continuamos o quieren ir al receso? Yo digo que un receso de 10 minutos, profe. Un receso de 10 minutos, mejor. Ok, entonces nos vemos ahorita en 10 minutos. Por cierto, no les he enviado el del material de la cátedra. Ahora que estamos regresando, quiero ver cómo les fue leyendo el material de la cátedra. Ok, bueno, 19:23. 20:23.
5 segundos y finalizo la encuesta. Ok. Entonces, la gran mayoría no ha leído el material de la cátedra, compañeros. ¿Verdad? Los invito a leerla para ir viendo un poco todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a continuar un poco con esto. Y voy a detener el video. Ok. Acá vamos a analizar un poco la situación de qué es realmente lo que ocurre. Esto vamos a estar diciendo que son cuestiones de nanosegundos o cosas por el estilo. Pero ¿qué es exactamente lo que está pasando cuando nosotros tenemos un pedacito de cable? Ustedes tienen un cable muy largo, ¿verdad? Igual no importa la longitud del cable, por el cual está pasando una corriente. ¿Sí? Si está pasando una corriente, entonces significa que yo voy a tener un campo eléctrico, ¿verdad? Gracias a esa corriente que pasa por el cable externo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, el cable actualmente va a tener una carga eléctrica total igual a 0, porque la cantidad de electrones que ingresan o la, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de corriente convencional. Entonces, la cantidad de cargas positivas que ingresan por el lado izquierdo va a ser igual a la cantidad de cargas positivas que salen por el lado derecho. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo agarro y corto ese pedazo de cable. ¿Ok? Lo corté y lo separé. Entonces, como tengo una carga total igual a 0, vean que todavía me va a quedar un remanente de campo eléctrico. ¿Verdad? Ese campo eléctrico externo que yo tenía. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en ese cable? Compañeros, compañeras. Si yo tengo un campo eléctrico, vean ustedes que las cargas positivas se van a empezar a mover a través del cable por el campo eléctrico que tengo. Entonces, eso va a ir haciendo que se me acumulen cargas positivas al lado derecho y por ende cargas negativas al lado izquierdo. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras, ¿me escuchan? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo vamos con esto? Bueno, voy a suponer que sí. Entonces, ahora que se me están acumulando estas cargas positivas al lado derecho y las negativas al lado izquierdo, vean que entonces se me va a generar un campo eléctrico interno que va a ir en contra de esa acumulación. Como tenía el campo eléctrico externo, el campo eléctrico 1, ¿verdad? Que era cuando estaba conectado a la red. Entonces, estos dos campos se me van a ir sumando. Hasta que llega el momento en que el campo eléctrico total se vuelve cero. Acumulando, por lo tanto, las cargas negativas a un lado y las cargas positivas al otro. Entonces, el flujo total de cargas por unidad de tiempo, ¿verdad? O la densidad de corriente, este se vuelve cero y por lo tanto la corriente que atraviesan en el cable o que se atraviesa en el cable es igual a cero. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Eso es lo que va a pasar entonces si yo tengo el cable desconectado. Por lo tanto, para mantener ese flujo constante ahí, yo voy a necesitar de una fuente externa, que esta fuente externa se le conoce como una fuente de poder, que puede ser una batería, puede ser un, cualquier cosa, ¿ok? Que permita entonces ese traspaso de cargas positivas, ¿ok? Bueno, lo puse al revés, que permite ese traspaso de cargas positivas constantemente a través del cable, permitiendo entonces así que tenga, ¿verdad? Las cargas en movimiento constante. ¿Ok? Pero en realidad los responsables o el responsable de el movimiento de las cargas como tal o de la electricidad como tal no son tanto las cargas, sino es el campo eléctrico que nosotros tenemos ahí. De ahí entonces le llamamos a esa fuente externa una FEM, una fuerza electromotriz. Ok, como dice aquí, la dirección de la corriente en el dispositivo es del potencial más bajo al más alto. Exactamente opuesto a lo que ocurre en un conductor ordinario. La influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor se llama fuerza electromotriz. Ok, en términos generales, esto no es ninguna fuerza, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra, eso no es una fuerza. Se le llama fuerza electromotriz básicamente porque ahí se le da el nombre,
sino es cantidad de energía por unidad de carga que estamos moviendo, o sea, un potencial. Entonces, la unidad de esa fuerza electromotriz es el voltio. ¿Ok? Entonces, vamos a tener fuentes ideales en las cuales no tenemos ninguna resistencia interna. Una fuente real sí tiene resistencias internas. De ahí que nosotros estamos usando estos símbolos. Si tenemos una línea recta, estamos hablando que es un conductor con una resistencia despreciable, o sea, un conductor que no tenga resistencia. Estos picos significa que hay una resistencia. Lo que les estaba hablando, una línea más grande que la otra va a ser una FEM. Y si tenemos una FEM y una resistencia pegada, significa que es una FEM con resistencia interna. Se puede colocar ya sea en el lado positivo o en el lado negativo. Esa resistencia interna. Un cuadrito o un círculo con una V es un voltímetro y con una A es un amperímetro. Esas son un poco las simbologías que estamos utilizando. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Aquí vamos a usar un poco la ley de Ohm. Ahora, algo importante. Cuando nosotros tenemos un elemento del circuito, un elemento puede ser una FEM o puede ser un, ¿cómo es que se llama? El elemento del circuito puede ser una FEM, una resistencia, un capacitor, cualquier cosa, ¿verdad? Si nosotros, bueno, el capacitor no, porque en el capacitor no tenemos corriente. Pero para cualquier elemento de un circuito que nosotros tengamos, nosotros vamos a ver la potencia de la siguiente manera. ¿Qué es la potencia según lo que ustedes vieron en física 1? Andrés, ¿qué se acuerda de potencia de física 1? Es la tasa Profe, de no energía es. en el tiempo, profe. Ajá. Tasa de. Es que Energía en Jonathan, el tiempo. cantidad de energía por unidad de tiempo. Ujú. Esa es una buena forma de verlo. Aunque yo lo voy a desglosar un poquito. Y vean que en el caso de los circuitos eléctricos, la energía es igual a carga por voltaje. ¿Cierto? O carga por potencial. ¿Me siguen? Y si yo agarro la carga y la divido entre el tiempo, eso me da ¿qué? Eso me da la corriente eléctrica. Entonces, la potencia es igual a la diferencia de potencial multiplicado por la corriente que esté atravesando ese elemento del circuito.
En el caso de un resistor, las potencias, ok, lo que hacen es disipar energía. O sea, un resistor lo que está haciendo es quitándole energía a mi sistema. Por eso, en un circuito, lo que está haciendo el resistor es disipando energía. Y si nosotros decimos que por ley de Ohm, o, ¿verdad? La analogía de la ley de Ohm, V es igual a I por R. Si metemos este valor acá, nos queda esta expresión. O si despejamos la corriente y lo metemos acá, nos queda esta expresión para la potencia eléctrica en un resistor. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos acá? Ok. Ahora vamos a suponer esto. Tengo una sola resistencia, pero tengo dos potenciales. ¿Ok? Supongamos que este tiene 12 voltios y este tiene solo 2 voltios. Entonces acá, al final de cuentas, como este tiene más potencial, vamos a ver que la corriente eléctrica se va a mover en ese sentido. En este caso, vean ustedes que la corriente está pasando al revés por este segundo potencial o por esta segunda fuente. Cuando la corriente lo atraviesa al revés, significa que esa fuente más bien lo que está es disipando energía en lugar de entregar energía al sistema. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Mientras que en el caso de la fuente 1, como estoy pasando de negativo a positivo, esta corriente, entonces, esta fuente está entregando energía y por lo tanto la potencia es positiva. Entonces, en V2, la potencia va a ser negativa. ¿Me siguen? Bueno, esto que les acabo de decir se va a usar un poco cuando veamos las leyes de Kirchhoff. Entonces ahí vamos a ver un poquito de esas cosas. Ok, estos ejercicios de circuitos ahorita, bueno, ahora los vemos un poco más. Yo prefiero que veamos de una vez. Bueno, voy a hacer uno que sí me interesa. Acá. Vamos a ver, si yo tengo una batería con una resistencia interna, entonces, ¿cuánto me marca este voltímetro y cuánto me marcará este amperímetro? ¿Qué dicen ustedes?
Si quieren, abran la parte de anotar y ponen ahí los valores que ustedes creen que les den. Pongamos acá los valores que esperan que dé ese voltímetro. Y pongamos acá los valores que esperan que den el amperímetro. Compañeros, compañeras. Profe, ¿cuál es la pregunta otra vez para terminar de verlo? ¿Qué valores esperarían ustedes que nos dé el voltímetro y qué valores esperarían que nos dé el amperímetro? Para eso, Pero es un circuito abierto, ¿no? ¿correcto? Dice que los alambres de la izquierda A, la derecha, el amperímetro A, no están conectados a nada. Ajá. Entonces, bueno, el amperímetro 0. Amperímetro de 0. Ajá. Porque es el circuito abierto. Y el voltímetro sería el voltaje de la FEM con el voltaje que tiene ese de resistencia. Suave, pero es circuito abierto, no suave, no. Bueno, suave, ya sé. Profe, dame un chance, yo creo que ya lo tengo. Es que se me raro. Ok. No sería aplicar como ley de Ohm. Ah, ¿qué fue, Carolina? No sería aplicar como ley de Ohm en la resistencia y con eso Sí, eso es lo que estoy haciendo. ¿Para qué? para encontrar el voltaje de la resistencia. En realidad, como no está conectado a nada, Ya sé, 24, creo, ¿no? O 12. 12. 12, porque 12 si yo le aplico, es que, Porque digamos, aquí no profe, está yo pasando leí ninguna esta parte corriente. no le está pasando corriente, pero eh, Pero no hay una corriente en la resistencia, ¿no? ¿Perdón? sí, es que, profe, esa es la parte que a mí me tenía extrañado, de hecho, porque yo no sé, digamos, ese voltímetro al estar conectado ahí, yo no sé si tomarlo como que el circuito se está cerrando y le pasa corriente o que no se está cerrando y no le pasa corriente. Eso fue lo que yo pensé, porque está abierto, pero a cierto punto como que solo se está midiendo entre el punto A y B, entonces no sé si se cerraría. Exacto, es lo que yo estaba pensando, esa es la parte que a mí me tenía enredado, si no sé si ese voltímetro cierra el circuito ahí, que ese circuito de la partecita amarilla, digamos, se vería como una fuente y una resistencia. Bueno, ahí sí se estaría cerrando, digamos, el voltímetro. Estaría actuando para cerrar el circuito, pero igual la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B es la misma diferencia de potencial que hay en la fuente, porque eso no está entregando, no estaría entregando diferencia de potencial. Ya yo nada más No, estoy sí, ya lo vi, sí, listo, ya lo vi. midiendo el punto A y el punto B. Entonces la diferencia de potencial sí serían 12 voltios, pero como no está corriendo, como no está pasando corriente, entonces el amperímetro estaría marcando 0 amperios. Ese era el que sí quería que viéramos.
Sí, por ahí es por donde va un poco el asunto. Sí, listo. Ahora sí, entonces del todo esa resistencia de ahí no está conectada, no está en circuito, no está en corto, está en abierto. Correcto, está abierta. A veces, entonces si no le pasa corriente y solo la fuente, listo, y ahora sí lo vi. Ujú. Pero una consulta. Sí, Carolina. Digamos, eso estaría pasando porque, o sea, vamos a ver si puedo hallar, a ver si me explico. Porque, digamos, como está abierto, esto solo va hacia allá. Si estuviese cerrado, esto iría hacia acá, entonces sí existiría como, o sea, ahí sí se aplicaría la ley de Ohm para encontrar el voltaje que está pasando por la resistencia, o ahí tampoco. Correcto. Eso es lo que pasa. Igual, compañeros, esto es algo, no sé si lo vamos a ver ahora, pero acá sucede una cosa. ¿Qué pasaba con los amperímetros? Primero, para que no interfieran en su medición con el circuito como tal, el amperímetro por lo general va a tener una resistencia interna de aproximadamente cero o prácticamente cero. O sea, la resistencia interna de un amperímetro no va a interferir en mi circuito. Sí. Mientras que en un voltímetro nosotros vamos a tener una resistencia interna sumamente alta. O sea, idealmente va a ser una resistencia interna infinita. Evitando así que por acá se vengan los electrones. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, aunque el voltímetro esté, ¿cómo es que se llama? Esté cerrando el circuito, al tener una resistencia interna infinita, significa que la corriente que atraviesa esa parte es igual a cero. O sea, no estoy haciendo que a través de ese aparato esté pasando ninguna corriente. ¿Sí o no? Sí, profe, ahora sí. Al menos lo que yo hice para terminar de verlo fue dibujar el circuito sin el voltímetro. Ok, Como si fuera un ejercicio de analizar un circuito y aplicar leyes de Kirchhoff y toda esa vara. Y así el circuito se queda abierto, entonces y no le pasa nada, no pasa corriente. correcto. Entonces, básicamente, digamos, ese es un poco la forma en que se trabaja con esas cosas. Ahora, si yo cierro el circuito, por otro lado, entonces igual la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, ahí sería cero. Porque vea que estamos hablando que es el mismo conductor. ¿Lo ven? Entonces, al ser el mismo conductor, voy a tener la misma diferencia, el mismo potencial en ambos puntos. Si yo agarro y lo conecto más bien aquí, ¿verdad? No lo conecto ahí, sino lo conecto aquí, entonces sí voy a tener los 12 voltios. Que ahí lo que estamos haciendo es que, digamos, la resistencia, al estar disipando energía, entonces se va a llevar esos 12 voltios. Por eso es por lo que se puede decir que si cerramos el circuito, ahí sí sería una diferencia de potencial de cero si se cierra. Pero bueno, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahorita nada más lo que me interesa
bueno, por el momento es explicarles resistencias en serie y resistencias en paralelo. Vamos a hacer algo muy similar a lo que estábamos haciendo con el caso de los capacitores. ¿Qué sucedía cuando tengo objetos en serie? Objetos seguidos. En serie. ¿Qué comparten entre sí? ¿O qué podríamos decir ahí? Carolina. De los nodos. Bueno, ahorita les explico el concepto de nodo, pero en términos generales, ¿qué estaría pasando aquí? ¿Qué tienen en La común corriente. todas las resistencias? Correcto. En todas las resistencias, vean ustedes que si viene 1.000.000 de electrones pasando por A, 1.000.000 de cargas positivas pasando por A, ese 1.000.000 de cargas positivas van a pasar también por X, van a pasar por Y y van a pasar por B. O sea, esto no estaría acumulando cargas como tal. Entonces, vamos a decir que la corriente en el resistor 1 es igual a la corriente en el resistor 2 y es igual a la corriente en el resistor 3. ¿Ok? Lo que sí voy a tener diferente es la diferencia de potencial. Potencial 1, el potencial 2 y el potencial 3 o voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Esos van a ser diferentes. Entonces, al igual que antes, si yo sumo esos voltajes, yo voy a obtener el voltaje equivalente. En otras palabras, si usamos lo que se conoce como la ley de Ohm, entonces el voltaje equivalente va a ser voltaje 1, que es corriente 1, por resistencia 1. El equivalente 2, perdón, el voltaje 2 va a ser la corriente 2 por la resistencia 2. Y en el 3 me va a quedar corriente 3 por resistencia 3. Y así sucesivamente. Y el equivalente, entonces yo lo puedo ver como la corriente equivalente por la resistencia equivalente. Así que, como todas las corrientes son iguales, yo las puedo sacar a factor común. Y de esa manera, lo mismo que hacíamos con los capacitores, la resistencia equivalente va a ser la suma de las resistencias individuales. Noten que a diferencia de los capacitores, ¿verdad? Como la capacitancia era igual a carga entre potencial, entonces nos queda que el capacitor equivalente era la suma de los inversos. En el caso de los resistores, es la suma lineal los que están en serie. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok. Mientras que en paralelo, lo que vamos a tener es que el potencial es el mismo en todos. Mientras que si aquí
llega 1.000.000 de cargas positivas, vean que ese 1.000.000 de cargas positivas se van a ir una parte por arriba, otra parte por el medio y otra parte por debajo de todas esas cargas. Entonces se va a separar la corriente en tres, o sea, la corriente equivalente va a ser la suma de la corriente que esté pasando por la resistencia 1 más la corriente que está pasando por la resistencia 2 más la corriente que está pasando por la resistencia 3 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. No sé. ¿Qué tanto se escucha? Sí. ¿Me siguen? Ok, entonces en paralelo, al final, cuando nosotros usamos esta expresión, nos queda que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Ahí, entonces, eso elevado a la menos 1. ¿Ok? Entonces va a ser muy parecido a lo que ustedes habían trabajado con capacitores en serie y en paralelo. Nada más que, ¿verdad? Son al revés para que no se confundan en este caso. Ahora. Si quieren, hagamos lo siguiente. Compañeros, compañeras, ¿qué les parece si les explico las reglas de Kirchhoff y dejamos para el viernes hacer algunos ejercicios de esto? Sí. Ok, entonces, las reglas de Kirchhoff son en realidad leyes de conservación. ¿Ok? Kirchhoff lo que hizo fue replantear las leyes de conservación que hay en la naturaleza en dos reglas que van a seguir los circuitos eléctricos. Así que la primera es la regla de las uniones, donde nos hablan de nodos. ¿Qué es un nodo? Para que todos los compañeros estén claros en eso. Un nodo, vamos a hablar que es la unión de dos o más cables, perdón, de tres o más cables. Porque vean que aquí este punto está uniendo el cable para arriba y está uniendo el cable que va a la derecha. Pero, como es, o se puede decir que es el mismo cable, entonces eso no se considera un nodo. Nodos se van a considerar entonces, por ejemplo, este punto. ¿Ok? Entonces está uniendo el cable que viene con dos cables que salen. Este para allá y uno para abajo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Acá, entonces, ¿cuáles nodos tenemos?
vamos a tener un nodo aquí, otro nodo acá, otro nodo acá y otro nodo acá. Entonces, en este circuito yo puedo identificar 3 nodos. ¿Está claro? No. ¿Preguntas? Profe, ahí el nodo, esos dos nodos que pusiste arriba, digamos, los dos puntitos negros, eso es uno solo. Sí, pero igual digamos, si yo tuviera aquí una resistencia, Ahí sí ya cambia, ahí ya sí habrían dos ahí diferentes. serían 2 diferentes, correcto. Pero, como dice el compañero, se pueden considerar 2 o se puede considerar el mismo, porque este punto y este punto es el mismo punto. Ya, estos 2 puntos son el mismo. Ya que es el mismo cable. ¿Ok? Entonces, en parte, digamos, eso es lo que quiero es que aprendan a identificar nodos, básicamente. Sí. Compañeros, compañeras. Igual acá, podríamos decir entonces que aquí entra una corriente I1, aquí sale una corriente I2, aquí baja una corriente I3, y aquí se divide con I4, y aquí viene I5, aquí vuelve a salir I1, y aquí yo podría decir que este es I6. Este es I1 de nuevo, porque vea que está en el mismo trozo de alambre, y este está en el mismo trozo de alambre, entonces yo podría decir que esta es I2. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, como les decía, las reglas de Kirchhoff son en realidad reglas de conservación. Y nos dice que para cualquier nodo, si yo sumo la cantidad de corriente que entra, es la misma cantidad de corriente que sale. Eso hace alusión entonces a la conservación de la carga. Acuérdense que la corriente es la carga por unidad de tiempo. En otras palabras, la cantidad de partículas cargadas que entran en un nodo es igual a la cantidad de partículas cargadas que salen de ese nodo. ¿Ok? Y con respecto al potencial, si yo tengo una espira cerrada o una malla, espira cerrada, vamos a hablar, por ejemplo, esta de acá, que sea una cosa cerrada. Por ejemplo, ahí tenemos esa espira cerrada, tenemos esta espira cerrada, tenemos esta espira cerrada de acá. Igual yo puedo hacer cualquier espira que considere cerrada. Puedo hacerla acá, que sea el total. Puedo hacerla acá. Esta sería otra espira cerrada. ¿Me siguen? Puedo hacerla acá. Que esta sea otra espira cerrada.
Entonces, para las ecuaciones que vamos a utilizar, vamos a escoger espiras cerradas de tal forma que tomemos todos los elementos del circuito. Eso para que las ecuaciones sean linealmente independientes. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Denme un segundito. Ok, compañeros, compañeras. Entonces, la suma de todos los potenciales que tengo en una espira cerrada siempre me va a dar 0. Y esto corresponde a la ley de conservación de la energía. ¿Ok? Y para eso, entonces, vamos a seguir estas reglas que dice el libro. Pero estas las vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? ¿Sí? Ok, entonces, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Bueno, me voy despidiendo de los que están viendo el video y me quedo por si alguno de ustedes